¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos a través de la Televisión Nacional de Chile. Nosotros estamos hoy día con un grupo de invitados a quienes ya voy a presentar uno a uno, pero estamos también con ustedes invitándote a una conversación a esta hora de la tarde porque queremos destacar la figura de Antonio Skármeta. Usted probablemente lo recordará por sus programas de televisión acá en Televisión Nacional, por su obra literaria. También tiene una vinculación con el cine, con el teatro, con la diplomacia, con el humor. Es muy destacado el rol del humor y acá tenemos personas que se vincularon con él y que nos pueden dar detalles de lo que fue esa convivencia. Quiero invitarles a ver la siguiente nota que justamente nos pone en tono de este recuerdo, de este homenaje que hacemos desde la televisión pública a quien fuera parte de su patrimonio, Antonio Skármeta. Scende infatti alla stazione di Roma Pablo Neruda. A ese mismo Neruda que refleja en el cine la película Il Postino, a ese mismo Neruda se le presentó a Antonio Skármeta, antofagastino de nacimiento y miembro de la generación literaria del 60. En esa misma década visitaba a Neruda sin conocerle para que leyese su primera novela. Yo volví 2 semanas más tarde y me dijo, tu libro es bueno. Pero ahí Neruda, que tenía una ironía muy fina, me dijo, sí, pero esto que te digo no significa absolutamente nada, porque todos los primeros libros de escritores chilenos son buenos. Se esforzaría, habría obstáculos, claro, uno de ellos la dictadura que le hace salir de Chile a continuar el rumbo literario y emprender el televisivo. Y como tengo una vocación de comunicación popular, entonces decidí vincularme al medio. A nadie se le habría ocurrido hacer un programa en el prime time sobre libros. Y yo te diría que el show de los libros fue uno de los símbolos más poderosos. Oda al gato. Los animales fueron imperfectos, largos de cola, tristes de cabeza. Y esa nerudiana oda al gato, con el suscrito entreverado en su lectura, cual bufanda palpitante, quedó prendada en la memoria de sus televidentes. Fue una figura clave para democratizar la cultura. Hasta el día de hoy la gente agradece esos espacios que abrió Antonio con gran audacia, con su tremendo sentido del humor, con su tremendo talento y lucidez. En una noche del Mundial el 94, en medio del debate futbolero, Zapito Livingston, otro histórico, le hacía una pregunta al Cayo. ¿Cómo se hace un escritor? Basta sentarse delante de una máquina de escribir y abrir una vena. Allí nacieron cuentos, novelas y guiones. Ardiente Paciencia, uno de los más renombrados, dirigido para el cine por el propio Skármeta en los albores de los 80, pero adaptado para la pantalla mundial en Il Postino de 1994. Cinta que reposiciona a Skármeta frente a la mirada planetaria y con un éxito que le lleva a estar incluso nominada al Oscar. Mejor película, mejor actor, mejor director y mejor guion adaptado son las 4 categorías en que competirá Il Postino. A su juicio, ¿por qué acá en Chile no tuvo un récord de taquilla la película, siendo que en el exterior fue muy exitosa? Porque los chilenos son parados en la hilacha. La novela, que a partir de allí pasa a llamarse El cartero de Neruda, es traducida a 30 idiomas hasta que en 2014 el Premio Nacional de Literatura llega a manos de Skármeta. Tener un reconocimiento de tu propio país es como que sella un pacto emocional, sentimental del escritor con su propia patria. A sus 83 años y en la hora del adiós, el reconocimiento vuelve desde ese pueblo lector y el presidente le agradece el show de los libros que amplió las fronteras de la literatura. Venía ya decayendo hace unos años, tenía Alzheimer y finalmente murió por causas naturales. Estuvimos con él, yo y mi madre, todo el tiempo cerca de él. Alcancé a estar con él y disfrutarlo y hablar con él. Por fortuna, sabemos que la obra y el recuerdo de Antonio Skármeta no nos dejará nunca. Yo he querido que esa poesía que está encerrada en las aulas, en las universidades, de alguna manera toque las vidas de los personajes cotidianos que circulan por nuestras calles. Y sin duda este anhelo de Antonio Skármeta, que la poesía salga y que toque a los personajes cotidianos, ha tocado a nuestros invitados y probablemente los tocó a usted, y por eso lo invitamos a ser parte de esta conversación. Quiero presentarles a Joana Reposi. Ella es periodista, documentalista, docente y artista visual, directora del MBL y el documental de Mon Laferte. Fue parte del show de los libros justamente y trabajó directamente con Antonio acá en Televisión Nacional de Chile. Bienvenida, muchas gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación. Un honor poder hablar de Antonio, ¿no? Además, qué bonito poder tener a alguien que estuvo justamente en este proyecto tan emblemático
de lo que fue la televisión de los 90 en materia cultural. Héctor Noguera, actor de cine y televisión, usted lo conoce, por favor, destacada trayectoria, además director teatral, llevó las tablas Ardiente Paciencia en los años 80, protagonizado por otro de nuestros invitados que ya lo voy a saludar, que es Claudio Redonda. Amparo Noguera hacía su debut en esa oportunidad, Julio Jung en el rol de Neruda. Bienvenido, Tito, ¿cómo está usted? Muy bien, muy contento de estar aquí. Gracias por la invitación. Gracias por aceptar estar con nosotros esta tarde. Bueno, decíamos, actor que justamente ha interpretado más de un rol en la obra de Skármeta. Él es actor de teatro, cine, televisión. Claudio Arredondo también junto a nosotros. Claudio. Muchas gracias por la invitación, un honor y un placer poder recordar a don Antonio. Otro de nuestros invitados también es director de cine y televisión, director de Ardiente Paciencia, en la versión de Fábula en Netflix del año 2022, la primera película chilena para esa plataforma. Rodrigo Sepúlveda junto a nosotros. Bienvenido, Rodrigo. Hola, gracias. Estoy encantado de estar acá hablando, Skármeta. Y nuestra última invitada es periodista, es escritora, es académica, máster en literatura creativa, doctora en literatura hispanoamericana. Tuve la oportunidad de entrevistar a Antonio Skármeta el año 2019, recientemente madre también. Montserrat Martorell, bienvenida, muchas gracias. Muchas gracias, Eduardo, un placer estar aquí, compartir, hablar sobre Antonio, hablar sobre la literatura y llevar la escritura también a la casa de todos los chilenos y chilenas. Tuviste la oportunidad de hacer una entrevista el 2019, que probablemente sea una de las últimas entrevistas que dio. ¿Qué nos podrías decir de cómo estaba Antonio en ese momento frente a esta conversación que tuvieron? Un hombre muy activo, un hombre encantador, un intelectual, un hombre que está pensando la literatura, que ha hecho de la escritura su pasión, pero también la comunicación con los demás. En esa entrevista que nos dio para el Periodista TV, nos dijo que incluso tenía pensado hacer sus memorias, pero que le faltaban 3, 4 años más todavía como de vida para poder llegar y tener la certeza de que esa vida que había vivido había valido la pena y merecía la pena ser contada. Increíble, con todo lo que pasó en su vida, tener ese nivel como de humildad, decir todavía falta. A ver, hablemos del show de los libros, hagámonos cargo de inmediato del show de los libros, un programa emblemático. Yo creo que todos lo vimos generacionalmente, fue un bálsamo en la televisión. ¿Cómo se vivió esa experiencia? Increíble, o sea, para mí el show de los libros fue uno de los primeros programas de televisión o primera pega remunerada que tuve en mi vida. Y era un lujo porque teníamos la oportunidad primero de trabajar con Antonio, que era un tipo muy creativo, que tenía mucho humor, que era un personaje que era muy popular, era pop. Yo te diría que era un escritor intelectual, pero básicamente popular, era un tipo muy conectado. Entonces teníamos la oportunidad de entrevistar a los escritores que estaban haciendo obras, ¿no? Y de sus escritos, luego hacíamos estas como dramatizaciones, recreaciones, ficciones. Y nada, era un programa que salíamos a las 11 de la noche, no éramos prime, entonces teníamos una libertad creativa enorme y decíamos temas que hasta ese momento en la televisión chilena eran muy puntúos, ¿no? Que todavía no se tocaban. No se podía decir dictadura, por ejemplo. Y en el show hablábamos de dictadura y del dictador, entonces era como que era muy entretenido, lo pasábamos muy bien. Que era interesante era ver cómo el mundo de los libros salía con esta cosa tan sacra y se podía reír y jugar como lo veíamos. Tenemos un extracto del show de los libros para poderlo compartir con la gente que nos está viendo. Lo tenemos ahí, lo vamos a compartir a continuación. El tema de nuestro programa de hoy en el show de los libros es literatura y pelo. No pretendemos tomarles el pelo, no habrá nada horrible que les ponga los pelos de punta, pero queremos ir a contrapelo de la programación nocturna. Hablaremos sin pelos en la lengua porque somos hombres de pelo en pecho y veremos la relación entre la literatura y la peluquería con pelos y señales. Los autores que escriben sobre este tema no tienen ni un pelo de tonto, ni son gente de medio pelo, sino que son grandes autores. No se puede decir que sus personajes peluqueros, por ejemplo, sean pelos de la cola. Sabemos que algunos creerán que nos hemos soltado las trenzas y que tratar esto en un programa cultural es tirado de las mechas. Pero la verdad es que un tema como este nos venía al pelo. Saltando una verja y así. A ver. Oda al gato.
Los animales fueron imperfectos, largos de cola, tristes de cabeza, pero poco a poco se fueron componiendo, haciéndose paisaje, adquiriendo lunares, gracia, vuelo. El gato, solo el gato, apareció completo y orgulloso. Nació completamente terminado, camina solo y sabe lo que quiere. Un fragmento de la Oda al gato de Pablo Neruda, considerado el mejor texto sobre gatos en la poesía universal. Una lágrima. Damas y caballeros, lamento comunicarles que el milenio ha muerto. Estos son algunos de sus huérfanos. Vamos a velarlo y a enterrarlo. Larisa Contreras y Nona Fernández, ustedes van a ser, porque son muy jóvenes, las estrellas literarias del próximo milenio. ¿Cuál va a ser el sentido de la literatura en el próximo milenio? El sentido de la literatura del próximo milenio va a ser el de poner la pata en el embriague. Estamos metidos en esta carrera, pero desquiciada y ¿cómo se dice? Y velocísima y terrible hacia adelante o hasta algún sitio. Y aquí la literatura tiene que decir, espérense un momentito. Yo creo que también va por ahí la cosa, como de proponer algo más lento, porque con esta cultura de la velocidad, el culto de la velocidad, no se permite detener el ser humano en sí mismo. Entonces yo creo que el rol de la literatura va a ser conectar a la gente, que es el rol que siempre ha tenido. Hablar de sí mismo hace a los demás un rol definitivamente social, yo creo. ¿Están preocupados de la muerte del milenio? Sí, me preocupa. A mí me preocupa enterrarlo para que no salga olor. Sí, hay que dejarlo bien abajo. Y hay que celebrarlo también. Sí, celebrarlo. Y hay que prenderle velas, no hay que olvidarse. No hay que olvidarse. ¿A milenio muerto? Milenio puesto. ¿No ha salido ninguna noticia sobre la muerte del milenio? Nada. ¿Usted es el artista cristiano? Correcto, yo soy, sí. Le traigo el veredicto del jurado. ¿Ah, sí? Dámelos. Por artista rebelde, por pornográfico. El jurado lo ha condenado a usted a que no le den nunca más ni papel ni lápiz. ¿Acepta el veredicto? Pero de ninguna manera. En lo absoluto. No puedo aceptar ese veredicto, pues. ¿Qué haría usted si le quitaran el lápiz y el papel? Me corto la mano. Creo que sería lo más conveniente. Si yo no voy a tener lápiz, ¿para qué tengo mano? ¿Y podría usted sobrevivir con el apodo El Manco Cristiano? Me parece que me lo aguantaría como machito, ¿sí? Dígame, Cristiano, veo que usted me ha retratado. Sí. ¿Qué es lo que destaca usted en mi personalidad? Tú te verías muy bien como personaje de historietas. Protagonista de una historieta sería un éxito mundial. De hecho, yo me ofrezco a dibujarlas. Bueno, hagamos el proyecto, pero antes quiero que veamos tu cuento cómic. Qué lindo. Mira, solo un poquitito de esto. ¿Qué le pareció, Tito? Muy bueno, muy ingenioso, muy bueno. Mucho humor, realmente. Mucho humor, ¿no? Mucho. Él le da ese toque, ¿no? Que le da esa cosa. Él tiene un carisma innegable, es un comunicador pleno, es poco solemne, es divertido, es simpático, pero también está instalado y situado en un país que se está abriendo a la democracia, donde en la televisión hay un show de los libros con Skármeta, está Góngora con Cine Video, estaba Nemesio Antunes, Ojo con el arte. Es un país que estuvo cerrado, que no estuvieron encerrados y se empieza a abrir, y los 90s y Televisión Nacional en eso fue muy importante,
abre esto. Y eso es lo que echamos todos de menos de esa televisión, pero también del ánimo del país que tuvimos. Claro, también había un... Y del ánimo de Skármeta que después de Parra toma esta tarea de simplificarlo todo y de ser, en el hondo sentido de la palabra, gracioso. ¿Él tenía conciencia de lo que estaban haciendo como programa, de lo que estaba impactando? Sí, yo creo que sí, eso iba a decir. Yo creo que en esa pregunta de que si es posible tener un nuevo show de los libros, yo creo que Skármeta democratizó la literatura. De alguna manera, era un gran comunicador, a él le encantaba actuar. O sea, todas estas cuestiones se le ocurrían a él, lo del gato en la cabeza, o sea, lo del pelo, tenía mucho humor y lo interesante, porque es difícil pensar la literatura en televisión, ¿no? Entonces, lo ingenioso que tenía el programa era, primero, que él era el conductor y tenía esto de democratizar la literatura y acercarla a las audiencias. Entonces, yo creo que eso es innegable, de su personalidad, de cómo abrió un mundo. Y al estar ahí en el codo a codo, ¿cómo era como compañero de pega? Muy simpático. Muy simpático. O sea, yo me acuerdo haber ido... Nosotros hicimos también la versión internacional del show de los libros, entonces me tocó la oportunidad de viajar con él a Río y a Argentina y a España, a Madrid, bueno, y con él también se te abría un mundo. O sea, la cultura se te abría, ¿no es cierto? De alguna manera entrevistamos a Chico Buarque. Perfecto. En su casa. Nos abría las puertas de su casa porque era Antonio Skármeta. Y Chico Buarque nos hacía a todos caipiriña en el departamento de su casa. O sea, y me acuerdo también Chico Buarque, Gilberto Gil, y cuando grabábamos con Antonio, llegaban a las 2:30 y él empezaba a decir caipiriña. Entonces parábamos todos, nos tomábamos una caipiriña y seguíamos grabando. Entonces era un personaje increíble. No solamente era un gran... Era muy entretenido conversar con él, te abría mundos, además era muy generoso, ¿no? Como que lo que pudiera él entregarte. Yo me acuerdo que yo postulé una beca para estudiar cine afuera de Chile. Le pedí una carta para ganarme la beca. Él era ya embajador de Chile en Alemania. Me hizo una carta hermosa, por supuesto, por todo el tiempo que habíamos trabajado juntos. Bueno, me gané la beca del British Council. Entonces siempre fue un personaje muy conectado, era muy cercano. Quiero rescatar algo que decía, esto de que era un actor. Sí. ¿Cómo lo ve usted, Tito, como actor, como colega actor? Lo acabamos de ver como actor, ¿no? Sí. Lo acabamos de ver. Creo que él tiene como actor un humor brillante que yo no recuerdo haber visto algo parecido después. Creo que esa calidad de humor, esa finura de humor, se ve poco o nada. Exacto. Entonces ahí, como dice aquí, la calidad de comunicador, de actor, es innata, es enorme. Y una cosa que es muy linda que se dijo aquí también, que es muy generosa. Esa sonrisa que tiene Antonio es como el signo, el símbolo de la generosidad, el símbolo de la amistad, el símbolo de la cercanía. Y esa él la tenía en el show de los libros, lo tenía en su vida cotidiana con todo el mundo, no solamente en el show de los libros. No era un señor que actuaba para la tele y después era distinto. Creo que tenía el mismo humor y la misma generosidad dentro y que fuera de la televisión y del mundo escénico, digamos, ¿no? Y apoyó siempre mucho sus obras. Yo dirigí Ardiente Paciencia, aquí con Claudio estuvimos, y él siempre apoyó mucho nuestro trabajo. Sí, mucho. Sentíamos un respaldo muy, muy grande. Y una libertad de creación también. Exactamente, nunca se metió en la creación, por el contrario, parecía admirarla mucho, ¿no? Era respetuoso. Más que respetuoso, la celebraba. Bueno, aquí destacan algunas de las características de Antonio Skármeta que le permitió también ser invitado frecuente de algunos programas de televisión, donde hablaba de lo humano y lo divino, como lo que vamos a ver a continuación. Don Antonio Skármeta, un aplauso para él. Bienvenido, buenas noches. Los picados de siempre, ¿eh? Alguna de ellos. Yo siempre cuando veo a don Antonio, me gusta su cara, don Antonio. Usted tiene una cara simpática, divertida. Sus ojitos chinitos, sí, su sonrisita, me parece una cara agradable, en serio. Un hombre que escribe maravillosamente bien, que tuvo un estupendo programa de televisión
¿Sigue ese programa, Antonio, o no sigue? Bueno, ese programa comienza la próxima semana. Acá, por cierto. Aquí mismo, Sapo, en cuanto usted despeje un poco el espacio. Apenas a Huayque el ala. Apenas se lleve a todos los peloteros. ¿Puedo contar una chiquitito o no? Mira, yo soy de aquellos individuos que se educaron en el Instituto Nacional, el primer foco de luz de la nación, como dice nuestro himno. Y mis primeras armas, tal vez como intentos de comunicación en mi vida, las hice escribiendo en la Academia de Letras del Instituto Nacional. Y en esa época teníamos una diferencia de edad no muy importante, y Antonio era un destacado hombre en la Academia de Letras del colegio. Profesor? ¿Era alumno? Era una época en que yo tenía 10 kilos menos de peso y 10 kilos más de pelo. ¿Cómo se hace un escritor? ¿Cómo se hace? ¿Cómo se estudia? Leyendo mucho. ¿Cómo se aprende la sintaxis, la ortografía, todo? No, en verdad, ser escritor es la cosa más fácil del mundo. Basta sentarse delante de una máquina de escribir y abrir una vena. Ya con eso está todo solucionado. Un consejo sano para estimularse es el que daba Henry Miller. Decía, cuando quieras escribir algo, no pienses en lo que quieres escribir, sino en lo que estás escribiendo. Es decir, no te propongas metas geniales, sino que sé práctico. Cumple tu oficio día a día. Y ese es el secreto con el cual uno se puede estimular. Porque cuando uno está escribiendo algo, tiene que creer por algunos momentos que lo que está haciendo es bueno. En el momento que se te pone el bicho de la crítica, en el momento que escribes, eso puede ser muy patologizante. Oye, Antonio tiene, como dice él, 10 kilos más, 10 kilos menos, pero tiene exactamente el mismo atractivo al hablar que nos cautivaba a nosotros con cabros chicos que íbamos ahí a la biblioteca donde estaba don Ernesto Boero y nos leía cosas y nos conversaba. Tiene mucho más talento ahora. Like a clown, pretending that you're still around. Antonio Skármeta en la noche del Mundial. Ahí se da, Joana, lo que tú decías de este personaje que es un escritor, es un culto, es un literato, tiene muchas facetas, pero además es un hombre de la cultura pop, como tú, Redondo, que también eres un hombre de la cultura pop. Sí, a mí yo tengo una historia muy graciosa. Yo estaba con unos amigos en el Biógrafo, el bar que está en Las Tarrias. Estaba él con otro amigo, sus señoras parece que eran, estaban jugando ajedrez, pero sin nada. ¿Cómo si no había tablero? O sea, no había tablero y jugaban y conversaban y seguían jugando. Y yo me quedé mirando eso mucho rato, me senté al lado. Y era muy gracioso. Y no había cámara, no había nada. O sea, era su vida privada en un lugar público donde estaba compartiendo con amigos. Qué notable. Entonces, ese humor que demuestra él en sus programas, era su modo de vida, era su... él era así, y él era así de buen comunicador, como decía Sepúlveda, ¿no? Un tipo, pero realmente... yo no lo conocí tanto, no fui amigo de él, pero sí cuando trabajamos en la obra con Tito, fue varias veces a ver los ensayos, y como te digo, era de una generosidad abismante, ¿no? De no cuestionar la visión que tenía Tito como director. Aquí en Chile se había conocido solamente la película que había hecho, que él la había dirigido, sobre Ardente Paciencia, en la cual Neruda lo hacía don Roberto Parada, que aquí se dio clandestinamente en muchos lugares. Me acuerdo del Centro Cultural Mapocho, que se daban funciones algunos días, qué sé yo, y llegaba los que sabían por oídas nomás, pero se sabía de esa película. Y había tenido una repercusión que daba como para saber cómo Tito iba a tomar teatralmente esa situación.
Y era de una generosidad increíble. En la entrevista él dice, con humor obviamente, con una ironía, que ser escritor es más fácil, sentarse, abrir una vela. Evidentemente él tiene pleno conocimiento de cuán difícil es el trabajar, el vivir como escritor. Aquí tenemos una escritora como Montserrat. Me imagino que también para ti, una mujer joven, que creciste viendo programas como este, tuviste la oportunidad de entrevistarlo, ¿significa algo esta desacralización del escritor, de sacarlo más allá, como de la academia, en lugares repletos de libros? Totalmente, yo creo que ha marcado generaciones completas, que es un registro de la historia, de la memoria reciente de nuestro país, de los dolores de nuestro país, de las grietas, pero también de la alegría, esta cosa como lúdica, de niño que juega. Sí, perdón, es que te lo voy a decir así, es que el pelo... Ay, me lo está tapando, para allá. Sí, no, para el otro lado, porque el micrófono está justamente ahí. Hubiera sido más fácil con el gato de Skármeta, pero con tu pelo fue un torno... Pero todo eso que hace de jugar, de esta idea que tiene mucha gente de los escritores, que son personas solitarias, que están en una pieza, encerrado, y él desacraliza. Y él de alguna manera te muestra que no, que los libros se hacen entre muchas personas, entre mucha gente, que los libros no se hacen en soledad. De hecho, yo creo que el gran problema que tenían los escritores de antaño con todos sus problemas, sus enfermedades, estas vidas trágicas, tuvo que ver con el aislamiento y la soledad. Y aquí Skármeta es un referente que te muestra la literatura también puede ser un lugar de magia, de juego, de encuentro con los otros. Qué buena. Yo creo que, democratiza mucho, le saca el pedestal de cosas elevadas. Y eso es muy bueno. Y era un gran gozador, Eva. A ver, ¿cómo se...? O sea, gozador. Yo creo que como que no cambiaba con la cámara y luego fuera de cámara, ¿no? Como tú lo ves, cómo se ríe, pero siempre fue un gozador. O sea, le gustaba pasarlo bien. Y lo pasaba bien escribiendo, haciendo el programa. Y eso lo transmitía. Entonces también yo quería agregar que además de ser conductor de un programa de televisión, él era editor. O sea, se metía mucho en los contenidos, ¿no? O sea, él decidía cuál era el libro que debiera ser el libro troncal del programa. Y ahí discutíamos harto, y también era muy generoso porque llevábamos a entrevistados más consagrados, pero también a entrevistados escritores más jóvenes, que estaban empezando, o que eran más outsider, y él siempre estuvo abierto a escuchar y a llevar esas voces al programa. Bueno, eso que hacían ahí en el show de los libros, junto con Cine Video, con Ojo con el Arte y una serie de propuestas que se dieron en ese instante, marcaron audiovisualmente también una nueva forma, un nuevo trato de relacionamiento de la televisión y particularmente de Televisión Nacional con las audiencias. Chile estaba cambiando, se estaban generando una serie de situaciones. Quiero que veamos un extracto, y aquí voy a necesitar de tu colaboración para que después me digas lo que representaron estos personajes que vamos a ver a continuación, porque vamos a ver en un extracto de un programa Dos Grandes. Esto se llamaba Coyote. Estadio Nacional vacío, majestuoso. Oye, Premio Nobel de Literatura, Sudáfrica, que es un país muy pequeño, donde no se lee mucho, tiene en los últimos tiempos 2 premios Nobel de literatura, Coetzee y Nadine Gordimer. ¿Ya? Coetzee, como Gordimer, son autores que escriben desde el contexto de su trágica realidad social. Chile no tiene muchas diferencias tocante a esto con Sudáfrica. Con Sudáfrica, históricamente, Sin embargo, dices tú. Los autores chilenos están replegados, están más volcados hacia la intimidad. ¿Y tú crees que hay una cuestión generacional de escritores que se van a la cosa chica, más banal, más pasajera? Y tal vez una pasión por sus propias almas, ¿no? Y a veces un embelezamiento por su propio ombligo. ¿Sabes lo que más me gusta a mí del fútbol? La pichanga de barrio. Yo era un cabro chico más o menos solitario, tímido, aislado. Y lo podría haber pasado muy mal en la vida. Pero en mi barrio todos los días había una pichanga. Y yo tengo la sensación de que la pichanga me salvó. Conocí amigos, hice goles que todavía recuerdo. Yo creo que cuando uno es niño y juega fútbol, parte de la propia identidad se construye en el grupo. Exactamente. Es el deporte gregario por excelencia. Mira, hagamos el puntapié inicial. Lo vamos a tirar para arriba, ¿no? ¡Fantástico, maravilloso! ¡Por eso te quiere el mundo!
Te debo confesar de inmediato de que lo que más me interesa del fútbol hoy es el lenguaje. ¿Por qué? Porque en la literatura ahora los críticos están alabando una prosa contenida, opaca, objetiva. En cambio, en la narración que brota del fútbol, veo alegría, expansión e imaginación. Fíjate, Antonio, que me llama la atención lo que tú me estás diciendo. Porque los puristas del idioma nos han dado, pero tan duro. Porque dicen que los periodistas deportivos en general y los relatores en particular hemos deformado tanto el idioma castellano. El español. Entonces, me llama la atención que el relato del fútbol te ha apañado en alguna medida en esta actividad, ¿no? Ya este verbo tan gracioso, apañado, me llena de alegría. Atrapado. O como cuando una pelota queda dormida en los pies de un jugador. Sí. Me morderé los labios, me llenaré de ti. Me encanta cantar. Siempre lo hago en el auto, incluso cuando estoy hablando con la gente y alguien me reta, le digo, calla, tú que conoces la tragedia. Nunca he podido hacerlo profesionalmente porque soy muy desafinado, pero ahora encontré el camino. Resulta que en Santiago se han instalado una serie de locales de karaoke. Allí va la gente a cantar. Y no importa que sean desafinados o entonados, lo importante es que se expresen. Jura que tú no obligaste a este grupo a acompañarte en tus canciones, que nació espontáneamente en ellos el amor. No, yo creo que ellos se aburrieron de escucharme a mí, y para no escucharme a mí, entonces cantaron ellos. Porque yo cantaba hasta se iban a acostar ellos y yo me quedaba cantando. Y me inyectaron sello de colores y me sacaron la fotografía y me diagnosticaron amores en mi corazón como la tía. Básicamente, ¿qué es esto del karaoke? Suena re japonés. Claro, bueno, el karaoke, la palabra quiere decir orquesta vacía. O sea, hay un código de honor de no pifiar al que es malo. Claro, bueno, eso es estimulante. Aparte del karaoke, es súper bueno que fuera más conocido, porque es como muy sano y todo, y súper entretenido. Ay, negra, mira, búscate un café, inyéctame tu amor como insulina. Allí donde todo se puede, donde no hay imposibles. ¿Qué importa vivir de ilusiones si así soy feliz? ¿Cómo te abrazaré? ¿Cuánto te besaré? Qué notable. A ver, yo necesito, Rodrigo, que me hables y me expliques a mí y a la gente, a quienes que estamos acá y a quienes nos están viendo, de lo que significaba Coyote audiovisualmente con este cruce maravilloso entre Skármeta y Augusto Góngora, dos que ya no están con nosotros en este plano, pero que nos dejaron mucho. Pero antes tenemos que hacer una pausa. Hacemos una pequeña pausa, no se separe de nuestra sintonía y seguimos acá en Televisión Nacional de Chile. Ya estamos de regreso junto a ustedes esta tarde acá en Televisión Nacional de Chile. Estamos hablando del legado de Antonio Skármeta, de la alegría de haber podido compartir con él, justamente en estas pantallas en Televisión Nacional de Chile. Veíamos antes de la pausa un extracto de Coyote, Rodrigo, donde veíamos este cruce con Augusto Góngora. ¿Qué momento, Es que, ¿qué me decís? Tremendo lujo tener a Góngora y a Skármeta juntos. Dos carismas, dos comunicadores increíbles. Fíjate que los dos están muertos y nadie en este estudio tiene pena. Claro. Da alegría verlos. Y eso habla de la calidad de ellos. Ambos venían además de pasados recientes fuertes, exilio. Augusto trabajó en la vicaría, un hombre fundamental en el periodismo durante la dictadura. Y miren lo que están. Augusto, un colocolino, fanático. Antonio Chuncho. Antonio, la Joana debe saber. Chuncho de la U era. Chuncho de la U. De la U. Y ahí están. Es una alegría verlos, qué placer. Y eso yo creo que es una cosa que también hay que rescatar, es el entusiasmo y el ánimo, y que esos dos señores lo tienen así, pero de sobra, como chorrean. Veíamos dentro de los contenidos que te hemos ido presentando,
probablemente la manifestación pop, como decíamos antes, de Antonio Skármeta a través de la televisión. Pero sin duda que si a usted le hablan de Antonio Skármeta, Ardiente Paciencia es lo que se nos viene a la mente, es la obra universal, la obra transversal de Skármeta, que estuvo en el cine, que estuvo en las tablas. Tito, usted conoce muy bien ese texto. ¿Cómo ve en el Chile de hoy la obra y particularmente La Ardiente Paciencia? Bueno, es una obra que ha tenido una difusión internacional, ¿no? Claro. Y que se ha expresado a través de varios medios, de varias plataformas. Ha sido cine, televisión, teatro. Entonces, y ahí habla de la importancia de la obra, ¿no? ¿Y qué más me preguntaste? ¿Y qué tiene el relato? ¿Por qué lo hace tan universal esta historia de este cartero? Mira, lo que tiene el relato es lo que Antonio tenía a mano llena, que es encanto. Encanto. Es una obra que tiene encanto. Todos los personajes tienen encanto. Ninguno no lo es. En eso se parece mucho a las obras de Chekhov, encuentro yo, en que todos sus personajes son dignos de alguna compasión o de algún toque de humor también. ¿Cómo fue ese proceso de llevarlo a las tablas, Tito? Bueno, fue en primer lugar, imagínate una responsabilidad más o menos grande, ¿no? Pero en realidad a mí me tocó como segunda instancia, había otro director antes. No sé, yo llegué y estabas tú. Bueno, me llamaron cuando ya había fracasado un intento. Ya, eso. Por falta de encanto, a lo mejor. Por falta de... Ya. Entonces, bueno, se juntó este elenco y se juntó con Amparo, quien en ese momento, bueno, también, Claudio, eran actores muy, muy jóvenes, además de María Elena de Bochel, y que era también mucho más joven, indudablemente todos éramos más jóvenes. y Julio. Y Julio. Entonces, se creó ahí una comunidad encantadora, ¿no? Positiva, entusiasta. Se comunicó el entusiasmo que tenía Antonio y se hizo con ese entusiasmo y con esa fe que Antonio provocaba, ¿no? Con respecto a sus obras. Él transmitía algo que uno decía, sí, nos va a ir bien con Antonio. Claro. No nos va a ir, si está él, no nos va a ir. No sé por qué, pero transmitía esa energía tan positiva. Entonces fue un montaje muy tranquilo, muy amable, muy simpático, con siempre dominando el humor y la emoción también que hay en esa obra. Todos los personajes son queribles, ¿no? Sin que por eso dejen de tener realidad. Y a veces, por hacerlos queribles, pierden realidad. Entonces, jugando a toda su realidad, eran personajes por los cuales uno sentía un gran cariño y unas ganas de seguirlo a cada uno, seguir su camino, su encanto, su huella, ¿no? Y además una linda escenografía. Preciosa. Una escenografía preciosa por Balme. Muy linda. Diseñó la escenografía. Y, sí, y había una coreografía una escenografía muy linda, sí. Balmes, ¿no es cierto? José Balmes. Sí, José Balmes. Carlos Castillo. Y después sí, la realizó Castillo, la realizó pero el Juan diseño Carlos. y la pintura, que era una pintura preciosa que había al fondo de un teatro que ya no existe. Yo me acuerdo, había como dos temas en tu obra, o sea, como extra obra. Sí. Uno es que habían traído la arena de Isla Negra. Isla Negra, sí. El piso era de arena. El piso era de arena y era de Isla Negra. Mira, qué Y lindo. también fue muy comentado que había un desnudo de Lamparita. Sí. Y mío. Para esa época. El tuyo no fue tan El tuyo no fue tan comentado. Pero Tenemos fue imágenes de una eso, cosa Claudio. importante para la Una época. rotería, Claro. Para un país cartucho. Exactamente. Hoy día eso es como parte de, ¿no? Pero en esa Así época. como decía la Joana que no se podía decir dictador, Claro. desnudos en teatro. Claudio, además tú, para esta obra en particular, para esta pieza, tú has interpretado dos personajes en dos momentos. Sí, a mí el Ardiente Paciencia en realidad marca no solamente mi vida artística, sino que mi vida personal. Haciendo Ardiente Paciencia nace mi hija mayor, Mira. la Carolina. Como el cartero. Como el cartero, sí. Para que sepa el público. Yo hacía el cartero, claro. Y después de mi hija,
después de muchos años, 20 y tantos años, realiza el rol que hacía Amparo en un remontaje que hace y dirige Alejandro Castillo. Ahí yo no tuve participación, pero me tocaba porque mi hija estaba haciendo la misma obra que en la cual yo había estado. Pero posteriormente haces del cartero, después, o sea, haces de Neruda. Claro, y después me llama el señor acá presente, me llama para que realice a Neruda en Ardiente Paciencia para el cine con Netflix. ¿Tú pensaste que tu desnudo había marcado que te lo iban a pedir de nuevo? Pero no, era otro personaje esta vez, el de Neruda. No daba ni los kilos, no daba ni los años para hacer el cartero. Yo decía que, de hecho, está en Netflix esta versión, Sí. que es como la nueva versión, ¿no? ¿Y cómo se da esa posibilidad? Mira, fue una sorpresa. Hay una agencia, la de Carmen Balcells en Barcelona, que tenía los derechos, habían vencido estos derechos y Netflix los toma y manda a hacer, viene de Netflix el pedido de hacer la película. Y yo leí un día en el diario y dije, pero ¿a quién se le ocurre hacer esta película de nuevo si la de Michael Radford es genial? Que le veo muy bien. Es una además. gran película que postuló a los Óscares, es la que conocemos como Il Postino. Il Postino. Y me llaman. Y yo, por supuesto. Qué buena idea. Qué buena idea. Hacía falta un remake. Un remake. Y me metí en ese mundo y fue precioso porque también era por temas de exilio, era la primera vez que se iba a hacer en Isla Negra y en Chile y con actores chilenos. Entonces, como que la traía de vuelta. Y eso a mí me pareció súper lindo y cautivador. Y lo otro fue armar el elenco y de verdad, cuando uno empieza a trabajar un proyecto nuevo, va a las raíces. La primera vez que se dio, y me encuentro con el primer montaje de Tito y Claudio como el cartero, y estábamos buscando un Neruda. Y además como uno está viejo, uno siempre deja a los actores como mucho más jóvenes de lo que son. Y dije, no, pero Claudio no puede hacer a Neruda. Y lo vi en un recorte. Dije, no, sí puedo. Entonces empezamos a averiguar cuántos años tenía Neruda en el momento de la película. Y sí, pues tenía como la misma edad. Bueno, y lo hizo increíble. Estamos hablando de la obra de Antonio Skármeta y también de su personalidad. Y él también actuaba, le gustaba actuar. Y lo vemos. De hecho, tenemos un registro de él interpretando un personaje junto a otro gran actor chileno. Mira. Espérame aquí porque... Oh, mira quién está ahí. Antonio Skármeta. Ese señor que está ahí. Vamos a saludar. Permiso, hola, don Antonio. Gusto saludarlo. Gracias. Echo de menos el show de los libros. ¿Para qué le voy a decir una cosa por otra? Sí, se echa de menos. Se echa de menos. Sí. Gracias. Sí. Le voy a hacer una pregunta incluso, ¿ah? ¿Usted de verdad lee tanto? No, si yo no leo nada, a mí me carga leer. A mí lo que me gusta es la tele, la televisión. Pucha, la tele, reino, ¿no? La tele. Muy bueno. Muy bueno. Sí. A mí me gusta leer. Sí. Yo leo un poco. Nada, en realidad. Yo compro mucho. Sí, lo que pasa es que libros se escribe con la L de lata. Mi señora también me regala muchos libros, pero yo desgraciadamente no. Yo agarro el libro y me quedo dormido. Entonces finalmente no leo. ¿Y cuál es el problema? El problema es que después mi señora me pregunta, ¿y cómo va? ¿Cómo va la lectura? ¿En qué parte estás? ¿Te gusta? Y yo realmente no sé qué hacer. Mire, yo le voy a dar un consejo. Los libros tienen una contratapa. En la contratapa más o menos hay una descripción de la acción del libro. Se lee la contratapa y después usted le cuenta todo, le pone un poco de color a su mujer como que ha librado el libro, ¿entiende? Es un chulo que no juega.
¿Es su ropa esa? Ah, no, si esta no, es mi ropa, no. Yo vengo acá nada más que porque me gusta ver cómo la ropa da vuelta. Me calman los nervios, ¿entiendes? Sí. ¡Ah, mira! Mire, es que es muy entretenido, ¿ves? Mire, es que es una cosa realmente fantástica. Mire, ¿ve? Esa prenda rosa es como que es la espuma de una ola, de un mar que la va agitando y la deja caer una y otra vez. Mire, ve, cha, cha. Es como una danza, una danza espiritual, algo que te eleva, ¿entiendes? Es fantástico. Cha, cha. Oiga, lo dejo con este ballet. Estaba pensando, Ya estamos de regreso a través de las pantallas de Televisión Nacional de Dados esta tarde y así avanzando en esta trayectoria, en esta historia de este personaje. Llegamos al año 2014 cuando se cree, se hace justicia en Chile y se le otorga el Premio Nacional de Literatura Antonio Skármeta. Sin duda, Montserrat, una distinción más que merecida y que también, como en otros casos uno dice, se tarda un poco en llegar. Totalmente, un contador de historias que vamos a recordar por sus cuentos. Él decía sobre todo que él era un escritor de cuentos, que nos ha dejado novelas, que nos ha dejado un pensamiento hablado en torno a la literatura. Creo que muchas veces el Premio Nacional tenemos nuestros cuestionamientos, sabemos que solo 6 mujeres se lo han ganado desde la década de los 40. En este caso Skármeta ha sido muy bonito que lo haya tenido y que haya fallecido teniendo este haber. Vamos a ver una nota que habla justamente de lo que significó el Premio Nacional de Literatura dentro de la historia de quien es hoy el motivo de nuestro homenaje. Así como lo van a ver ustedes, se contó el año 2014 este Premio Nacional para Antonio Skármeta. La mano que estrecha Antonio Skármeta es la del sudafricano Premio Nobel de Literatura John Maxwell Coetzee de paso por Chile. Un encuentro fortuito justo el día después de recibir el Premio Nacional de Literatura que terminó con nuestro galardonado recibiendo las felicitaciones de Coetzee y firmando un libro para la acompañante del Nobel. Tener un reconocimiento de tu propio país es como que sella un pacto emocional, sentimental del escritor con su propia patria. Y entonces lo agradezco enormemente. Un reconocimiento añorado. No es uno más de los 18 que tiene, dice, aunque varios sean internacionales. Este además lo comparte con el único premio Nobel al que le ha dedicado cuantiosas páginas de su carrera. Neruda es una persona que yo no conocí demasiado, pero me entusiasmó mucho. Con esa emoción acudió sin conocerlo a mostrarle su primera publicación titulada justamente El entusiasmo. Corrían los años 60 y el joven Skármeta le solicitaba al poeta que leyera su libro. Neruda le dijo que volviera en 2 meses. Yo volví 2 semanas más tarde y me dijo, tu libro es bueno. Con un pie me sujetaba el otro para no comenzar a volar. Pero ahí Neruda, que tenía una ironía muy fina, me dijo, sí, pero esto que te digo no significa absolutamente nada, porque todos los primeros libros de escritores chilenos son buenos. Había que ver el segundo, le dijo, aunque en los próximos encuentros la literatura no fue tema. Hablábamos de las cosas que pasaban en Santiago, de los enredos sentimentales de algunos escritores amigos comunes. Una relación bromista, dice, que vincula con el espíritu de una de sus novelas más conocidas, popularmente llamada El cartero de Neruda, obra que el Nobel no alcanzó a hojear, pero que se convirtió en película en Italia y llegó a las tablas de la mano de Plácido Domingo. Primeras adaptaciones a las que se sumaron películas como El baile de la Victoria y No. Siento que he puesto algo en el mundo que se genera, regenera y cambia. Experiencia excitante para el autor de gran resonancia internacional que pasó los años de dictadura en Alemania para volver en el nuevo milenio como embajador. Eso sí, nunca dejó de escribir, pues tras ello hay un propósito. Yo he querido que esa poesía que está encerrada en las aulas, en las universidades, de alguna manera toque las vidas de los personajes cotidianos
que circulan por nuestras calles. Tarea de vida que reflejó también en el popular programa de TVN El Show de los Libros, donde acercó la literatura a la gente, tal como busca hacerlo tras el Premio Nacional de Literatura, reduciendo los viajes al extranjero y aumentando las incursiones en tierra propia. Así se contaba del Premio Nacional de Literatura para Antonio Skármeta hace ya 10 años, el año 2014. Cuando ustedes trabajaron, ¿salía el tema del Premio Nacional, de la posibilidad de que se lo ganara o algo así? En ese tiempo yo no lo conversé realmente con él, pero sí, el que estuviera los premios nacionales eran importantes para el programa y se entrevistaban. Me acuerdo que entrevistamos a Nicanor Parra también. Mira. O sea, o buscamos entrevistarlo también. Y también hay algo que quería contar acerca que me parece súper interesante el programa, tanto del Show de los Libros y también trabajé en Cine y Video. En las temporadas, era una temporada una y la otra, que no solo la literatura, Antonio, se abría un espacio, sino que también, tú lo dijiste en un momento, era un lugar como de experimentación audiovisual súper potente, o sea, porque salíamos a las 11 de la noche, no prime, sino que la segunda franja. Había poco dinero, había poca plata, era un programa, le pagábamos con libros a los actores, me acuerdo, muchas veces. El intercambio era entre libros y actuaciones, pero también experimentábamos mucho en la realización audiovisual y también fue un semillero súper importante de grandes directores, realizadores que pasaron por el Show de los Libros y Cine y Video, que como que había mucha creatividad, mucha libertad para poder construir, sobre todo desde los relatos, desde la literatura y llevarlo a la pantalla. Entonces estábamos todo el tiempo creando, estaba Tiziana Panessa, Carlos Moena, la Paola Castillo, que fueron personajes súper importantes hasta el día de hoy del cine chileno. Cuando uno habla, te lo pregunto a ti que eres escritora, ¿no? Porque uno habla desde aquel que consume el libro y que se fascina con los personajes, pero desde el punto de vista de aquello que se considera para la nominación de un premio nacional, ¿cuál ha sido, en el caso de Skármeta, los puntos fundamentales que permitieron que él lo obtuviera? Yo creo que son muchas cosas. Tiene que ver con la capacidad de generar historias muy vivas, donde el amor está ahí, donde la libertad, escenas que son muy sensuales también, sin miedo, sin pudor y sin vergüenza de escribir. Y también, bueno, él vivió 16 años fuera de Chile, vivió 3 años también en la infancia en Buenos Aires, en Alemania, de adulto, pero siempre estuvo mirando hacia Chile, entonces estuvo retratando un poco nuestra sociedad y uno va revisando sus libros, sus cuentos, sus antologías, todo lo que él escribió siempre era mirando hacia este lugar que le generaba muchas contradicciones también, un lugar donde fue muy feliz, donde también estaba con muchas heridas, ¿cierto? Todo lo que significó el exilio, la dictadura, toda la entrega que él hizo, me parece que además toda su defensa a los derechos humanos es algo muy importante, que de alguna manera queda ahí registrada en una época, en una realidad, y eso es lo que hace cuando uno lee. Cuando uno lee un libro, no solo está leyendo un libro, una trama en particular, está leyendo la historia de un momento, la historia de una época, puede entender cómo se relacionan también los seres humanos, las personas, y todo eso está muy sintetizado en la obra de Skármeta. Skármeta me decía, si alguien quiere entender quién soy yo, tiene que leer mis libros, porque de alguna manera me he rebuscado y he buscado la idea de que yo también soy protagonista sin que parezca, pero yo estoy ahí. Estoy ahí camuflado, pero aparezco. Qué hermoso eso, que poder ir escudriñando los libros, quizás es un buen momento para darle una nueva lectura a la obra de Antonio Skármeta. Nos vamos a separar brevemente, ya estamos llegando casi al final de nuestro programa, pero al regreso me gustaría, Tito, que compartiera con nosotros la anécdota que nos contó en los comerciales anteriores, que habla de la generosidad que tenía Antonio Skármeta con sus invitados. Hacemos una pausa muy pequeña, es la última del día y regresamos. Le habíamos dicho que era una pausa muy breve, ya estamos de vuelta acá en Televisión Nacional de Chile esta tarde de sábado. Estamos hablando del legado de Antonio Skármeta y mucho se ha dicho de su humor, de su talento, su capacidad, de su rol como embajador en Alemania y también la generosidad, es algo que han destacado mucho usted. Y Tito tenía una anécdota muy buena de lo generoso que le era con sus invitados. Sí, con sus invitados. Sí, yo tuve el privilegio de ser invitado varias veces a su casa por Antonio y por Norita, su mujer. Nos invitaron a Claudia y a mí. Y esas invitaciones eran muy entretenidas porque iban muchas personalidades muy importantes, pero de todo el mundo. Sí. Llegaban premios Nobel, un premio Nobel que estaba de visita aquí, a veces invitado por una universidad o lo que sea. También algún
algún cantante pop importante como Joan Manuel Serrat, por ejemplo. Entonces uno iba y no sabía con quién se iba a encontrar, pero siempre se encontraba con gente así, tan importante, y además personalidades del mundo artístico chileno también. Entonces él hacía una mezcla entre los premios Nobel y nosotros, digamos, y era muy entretenido porque por un rato, un par de horas, se borraban un poco los currículum nuestros. Claro. Entonces el señor premio Nobel o la señora premio Nobel se reía tanto o compartía con la misma alegría que con cualquiera de nosotros. Qué maravilla. Entonces, y Antonio, estaba la sonrisa de Antonio en medio de todo esto, y también la actitud de Norita, su mujer, ¿no? que tenía, que tiene, por Dios, que tiene también esa gracia, ¿no? Esa gracia de recibir, esa gracia de compartir. Entonces, yo creo que fueron momentos muy, muy especiales y muy inolvidables. Qué lindo, qué lindo. Gracias por recordarlo, Tito. ¿Con qué te quedas de Antonio Skármeta? Mira, yo me quedo con su profundidad, su liviandad, sentido del humor y su generosidad. ¿Y tú, Claudio? Yo tengo un profundo agradecimiento por haberme dado la oportunidad de ser parte de yo creo que la piedra angular de su literatura, ¿no? Que es La ardiente paciencia, que cruzó todo lo inimaginable en cuanto a estilos porque fue radioteatro, fue obra de teatro, fue novela, fue película, fue ópera. Entonces habla de buque insignia de su historia. Multimedia le dirían hoy día. Yo trato de ser un poco más elevado, Eduardo. Perdona, no estuve a la altura con mi comentario. Me ramploneaste toda mi... Profundidad. Claro. Mi agradecimiento hacia don Antonio. Me reivindicaré en las próximas ediciones del programa. Montserrat. Me quedo con su libertad, me quedo con su autenticidad, con su sencillez, con su elegancia y con sus libros, que espero que envejezcan muy bien, que eso es lo importante en la vida de un escritor. Y también de los escritores cuando son buenas personas, ¿cierto? Hay escritores que son terribles personas y que a uno les gustan igual. Eso es criterio de cada uno. A mí no me importan mucho las vidas personales cuando elijo qué me gusta de un escritor, si es bueno o es malo. Eso finalmente es lo que define, ¿cierto?, los libros. Pero en este caso es un hombre de un buen corazón, es un hombre noble, un hombre que yo creo que nos dejó a todos con estas partes tan humanas de su personalidad y que imprimió poderosamente en los libros, y esos libros van a tener una larga vida probablemente. Rodrigo. A mí me encanta Skármeta, el divulgador. Encuentro que es tan generoso eso de él, y lo hizo con tanta simpatía, con tan buen humor y con una liviandad exquisita. Eso a mí me marca mucho. Encuentro que bien por él y bien por nosotros. ¿Usted, Tito? Bueno, yo creo que no queda más que sumarse a todo lo que se ha dicho, porque todo lo que se ha dicho es cierto. Y no sé, claro, ya habría que fijar prioridades de cuál de todas estas virtudes nos gusta más, ¿no? Y claro, indudablemente es su talento y esta capacidad de entrega, de entregar su talento, de comunicarlo, de entregarlo, de compartirlo. Creo que eso es muy importante, ¿sí? Yo me voy a quedar con la posibilidad que nos da nuevamente de juntarnos a conversar, de esta necesidad que tenemos los seres humanos de conversar en un imperativo democrático, sobre todo con la posibilidad de recordar a un hombre que estuvo acá en este mismo canal, en estos mismos estudios, y que nos permitió disfrutar en ese entonces y volver a disfrutar ahora a través de los recuerdos del inmenso talento que nos regaló. Así que ha sido un placer. Le mandamos un abrazo, por cierto, a su familia. Así es. Estamos felices de poder rendir este pequeño homenaje aquí a través de la pantalla de Televisión Nacional. Les agradezco a ustedes por su sintonía y, como debe ser, los vamos a despedir con un fuerte aplauso. Bien. Muchas gracias a todos. Que estén muy bien.